Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular porque hoy, prepárense, porque les traigo una bomba que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Y no es para menos, porque vamos a hablar de un tema que lleva días dando vueltas por las redes sociales, un rumor que ha encendido la mecha de la pasión y la controversia entre los fans. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Afsanur Sancaktutan, de Kerem Bürsin y por supuesto, de la reacción de Hande Erçel. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. Los rumores de un posible romance entre Afsanur y Kerem han estado circulando como la pólvora, alimentados por miradas cómplices, comentarios sutiles y sobre todo, por esa química innegable que se percibe en cada aparición pública que hacen. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja estrella o es simplemente humo creado por los medios? Pues bien, hoy vamos a analizar todas las pruebas, vamos a desmenuzar cada detalle y vamos a intentar llegar a la verdad, o al menos, a una versión lo más cercana posible a ella. Antes de que sigamos adelante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la chispa entre Afsanur y Kerem ha saltado a la vista de todos. Ambos son jóvenes, talentosos, atractivos y además, están trabajando juntos en un proyecto que los mantiene muy unidos. Las redes sociales han sido el escenario perfecto para que los fans expresen sus opiniones, algunos apoyando fervientemente esta posible relación y otros, obviamente, mostrándose más escépticos. Y es que, seamos honestos, la sombra de Hande Erçel es muy alargada. La relación entre Hande y Kerem fue una de las más queridas y seguidas por los fans, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Su separación, por lo tanto, fue un duro golpe para muchos y todavía hay quienes sueñan con una reconciliación. Por eso, la idea de ver a Kerem con otra persona, especialmente con alguien tan joven y talentosa como Afsanur, ha generado todo tipo de reacciones. Pero volvamos a los hechos. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales en las que se podía ver a Afsanur y Kerem compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación. Fotos en restaurantes, paseos por la ciudad, incluso algunos comentarios juguetones que para muchos eran una clara señal de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Además, durante las entrevistas promocionales de su proyecto, ambos han demostrado tener una química increíble, complementándose a la perfección y lanzándose miradas que hablan por sí solas. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, incluso la manera en que se ríen juntos, todo parece indicar que hay una conexión especial entre ellos. Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores. Han sido muy cautelosos al respecto, limitándose a decir que son buenos amigos y que se llevan muy bien. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como las palabras. Y en este caso, el silencio de Afsanur y Kerem solo ha alimentado aún más las especulaciones. Pero, ¿y qué pasa con Hande? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, como les dije al principio, la reacción de Hande Erçel a todo este revuelo mediático ha sido, cuanto menos, intrigante. Al principio parecía mantenerse al margen, ignorando los rumores y concentrándose en sus propios proyectos. Pero en los últimos días ha habido algunos movimientos que han llamado la atención de todos. Por ejemplo, se dice que Hande ha dejado de seguir a Afsanur en Instagram, un gesto que en el mundo de las redes sociales puede interpretarse como una clara señal de tensión o incluso de animadversión. Además, algunos medios de comunicación han publicado informaciones que aseguran que Hande no está nada contenta con la posible relación entre Kerem y Afsanur y que se siente decepcionada por la actitud de su expareja. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y es posible que Hande simplemente esté cansada de que la vinculen constantemente con Kerem y quiera pasar página de una vez por todas. Pero lo cierto es que su silencio y sus movimientos en las redes sociales han dado mucho que hablar y han generado aún más expectación en torno a este tema. Ahora bien, es importante recordar que todos estos son asuntos personales y que tanto Afsanur como Kerem y Hande tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con quien ellos elijan.
No podemos juzgar sus decisiones ni criticar sus acciones, solo podemos observar y especular, siempre con respeto y sin caer en el acoso o la difamación. En definitiva, la posible relación entre Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin es un tema que ha generado una gran controversia y expectación en el mundo del espectáculo turco. Los rumores, las miradas cómplices y la reacción de Hande Erçel han alimentado aún más el fuego de la pasión y la especulación. Solo el tiempo dirá si estamos ante el nacimiento de una nueva pareja estrella o si todo esto es simplemente una cortina de humo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de uno de los temas más candentes del momento. Hemos repasado los rumores, las pruebas y las posibles reacciones, intentando mantener la objetividad y el respeto en todo momento. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. No olviden que los quiero un montón y que estoy aquí para entretenerlos y mantenerlos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, la parte que más me gusta. Quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este tema? ¿Creen que Afsanur y Kerem hacen buena pareja? ¿Cómo creen que se siente Hande al respecto? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y sobre todo, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día espectacular. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando la noticia, asterisco, asterisco. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Porque este culebrón turco es como una novela de esas que te enganchan desde el primer capítulo y no te dejan soltar el mando. Vamos a profundizar aún más en esta telaraña de rumores, especulaciones y reacciones que está manteniendo en vilo a toda Turquía y, por qué no, a parte del mundo. Primero es importante entender el contexto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno. No solo eran una pareja en la pantalla, sino también fuera de ella. Su química era innegable, su amor parecía real y sus fans los adoraban. Su ruptura fue como un jarro de agua fría para muchos, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su relación siempre estará presente. Ahora entremos de lleno en el terreno de Afsanur Sankaktutan. Esta joven actriz ha irrumpido con fuerza en el mundo del espectáculo turco gracias a su talento y carisma. Es una figura en ascenso y su colaboración con Kerem Bürsin en este nuevo proyecto ha sido vista como una oportunidad de oro para consolidar aún más su carrera. Pero, ¿a qué precio? La cuestión es que la dinámica entre Afsanur y Kerem, tanto dentro como fuera del set, ha levantado sospechas. No solo se trata de las miradas y los comentarios juguetones, sino también de la forma en que se apoyan mutuamente en el trabajo y de la complicidad que se percibe en cada una de sus interacciones. Algunos fans argumentan que todo esto es simplemente una estrategia de marketing para promocionar su proyecto, pero otros están convencidos de que hay algo más. Y aquí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel. Su reacción, o más bien su falta de reacción, ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones. Al principio parecía mantenerse al margen, como si la situación no le afectara en absoluto. Pero como ya les conté, su decisión de dejar de seguir a Afsanur en Instagram ha sido vista como una clara señal de que algo no va bien. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Celos? ¿Incomodidad? ¿O simplemente una forma de marcar distancia y evitar que la vinculen constantemente con su expareja? Las respuestas son múltiples y cada uno puede tener su propia teoría. Lo que sí es cierto es que este gesto ha avivado aún más la polémica y ha generado un debate intenso en las redes sociales. Algunos fans de Hande han criticado duramente a Afsanur, acusándola de intentar robarle el protagonismo a su ídola y de aprovecharse de la fama de Kerem para impulsar su propia carrera. Otros, en cambio, han defendido a Afsanur, argumentando que no tiene la culpa de nada y que simplemente está haciendo su trabajo. Pero la cosa no queda ahí.
Porque también hay quienes han criticado a Kerem, acusándolo de ser poco respetuoso con Hande y de alimentar los rumores de un posible romance con Afsanur para generar más expectación en torno a su proyecto. En resumen, este triángulo amoroso, o al menos, este triángulo de rumores y especulaciones, ha generado una auténtica tormenta mediática. Y lo más interesante es que ninguno de los tres protagonistas ha salido a dar su versión de los hechos. Han preferido mantener el silencio y dejar que las especulaciones sigan su curso. ¿Pero por qué? ¿Qué se esconde detrás de este silencio? ¿Acaso temen avivar aún más la polémica? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para hablar y aclarar la situación? Lo cierto es que mientras tanto los fans siguen analizando cada uno de sus movimientos, interpretando cada una de sus palabras y buscando pistas que les permitan desentrañar este misterio. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades es un tema de interés público y sus relaciones amorosas son objeto de todo tipo de especulaciones y rumores. Pero como les dije al principio, es importante recordar que todos estos son asuntos personales y que tanto Afsanur como Kerem y Hande tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad con quien ellos elijan. No podemos juzgar sus decisiones ni criticar sus acciones, solo podemos observar y especular, siempre con respeto y sin caer en el acoso o la difamación. Y mientras tanto seguiremos aquí en su canal favorito de Salseo Turco, para mantenerlos informados sobre todas las novedades de este culebrón que promete dar mucho que hablar. Estén atentos porque estoy segura de que esto no ha terminado y que aún nos quedan muchos capítulos por ver. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su opinión sobre todo este tema? ¿Creen que Afsanur y Kerem hacen buena pareja? ¿Cómo creen que se siente Hande al respecto? Quiero saber sus opiniones. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día espectacular. Chao, chao. Y recuerden, manténganse conectados porque la vida de las estrellas turcas nunca deja de sorprendernos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans del salseo turco, para que nadie se pierda este chismecito de primera mano. Hasta la próxima, mis amores.